damnificados por la crecida del río Paraguay denuncian a políticos de diferentes partidos, en donde prácticamente aseguran estos damnificados que son amenazados por estos candidatos a votar por ellos en estas internas. Exactamente, la condición es simple: o votás por mí o te desalojamos luego de las elecciones. Este domingo se llevarán a cabo las internas de los partidos políticos y los candidatos buscan por todos los métodos posibles lograr la mayor cantidad de votos. Algunos de estos mecanismos no son los más honorables, según denunciaron los damnificados por las inundaciones, ubicados en diferentes zonas de la capital, ya que condicionan la ayuda y la permanencia en la plaza a cambio de votos. Y hay algunos políticos que dicen, la votar no no pues ayudamos ahí. Y ahora está siguiendo un rumor que después de la elección de 10 días más nos va a dar y después que busquemos para nuestro lugar. Colorado, liberal, todo viene a pedirte tu fotocopia de cédula, te vamos a ayudar, esto que aquello. Llevan y ¿qué hacen? Nada nos trae. Vos te vas y le decís, ¿me podés dar algún material? Y ellos te dicen, sí, te vamos a dar, pero si nos apoyás o votás por nosotros o estás con nosotros. Pues el gobierno nacional no está interesado en esta gente, solamente está interesado desde el voto del domingo, ¿verdad? Arrearle a esta gente y darle un poquitito de dinero, ¿verdad? Afirmaron que incluso la Comunidad se encuentra politizada y que si no se forma parte de cierto partido político, no reciben chapas ni terciadas. Nadie ayuda a nadie acá sin recibir nada a cambio. Ellos, por ejemplo, te ayudan si vos le ayudas a ellos. Si vos le decís, yo no voy a votar por vos, no te traes. Pero si vos le decís, voy a votar por vos, te traes, ¿verdad? Te ponen camiones grandes para sacarte las cosas. ¿Y quién es el que manda ahí? ¿Samaniego es el que manda? Si bien los damnificados expresaron que aquí sobre 21 proyectadas aún no han pasado los candidatos a expresar sus votos, ellos afirmaron que ya han aprendido la lección. Y ellos cuando necesitan se va, hasta incluso se sientan a comer con nosotros, ¿verdad? Pero cuando necesitan, pero cuando ya hay problemas así como esto, por ejemplo, ya nadie aparece. Vienen gente, por ejemplo, con dinerales, ¿verdad? Con dólares vienen y le quieren comprar a la gente. Pero hasta acá, por ejemplo, la gente mancomunados estamos que venga aquella gente, no va a tener nuestro voto, especialmente los de Samaniego. Expresaron que la misma situación se repite cada 5 años para las municipales y generales y que el resto del tiempo nadie se ocupa de ellos.